Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Iván. Bienvenidos nuevamente a este canal de ajedrez. Y en esta ocasión vamos a tratar un poquito de los peones doblados. Habíamos dicho de que los peones débiles son difíciles de poder defender al momento de llegar cada vez más a un final y además que dificulta un poquito la acción de nuestras piezas y la defensa en el caso de tenerlos, pero pues vamos a tratar unas cuantas partidas para que esto quede un poquito más claro. Sin embargo, tener peones doblados no siempre quiere decir que ya perdimos obligatoriamente la partida, ya que hay muchísimas cosas que también influyen, por ejemplo, la táctica. Eh, un buen plan, el enroque protegido, el rey bien defendido, control del centro, etcétera. Pero bueno, vamos a ver el tema de los peones doblados para que quede un poquito más claro por qué habría que evitarlos en, en la mayoría de los casos. Para empezar, estaríamos con esta partida de Reti contra Grunfeld, jugado en 1925, en donde Rético llevaba las piezas blancas. Bueno, aquí hay algo que hay que decir. Primero que las blancas tienen un peón de más y pues es normal tratar de querer igualar la posición. Por eso es que Grunfeld intenta capturar damas para que después la torre se coloque y pueda recuperar un peón. Sin embargo, pues cada vez llegando a un final de partida, los peones doblados empiezan a ser un poco problemáticos y aunque en este momento están prácticamente en simetría, excepto con este peón de ventaja, aquí es donde va a empezar a cambiar todo. Bueno, para empezar, si lo que quiere tomar ese peón, no vemos cómo poderlo defender, así que tampoco nos vamos a preocupar por eso, sino que las blancas con buen uso de razón deciden atacar a la torre y después de que la torre capture, vemos algo muy curioso en esta posición. Vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Ya supuestamente hay igualdad de material, pero la ventaja de tener o no peones doblados es un poquito más a profundidad llegando al final de partida. Si vemos un poquito los peones, aquí vemos que la estructura, tenemos 4 peones que si uno de estos empieza a avanzar o empiezan a avanzar varios, en algún momento se van a enfrentar en este lado del tablero contra estos 3 peones. Si se elimina un peón con el otro, quedarían 3 contra 2 y cuando se vayan eliminando los peones, quedaría 2 contra 1 y en algún momento va a quedar un peón que pueda ir a avanzar. Bueno, esta es una idea. Cualquiera de estos puede ir a avanzar y en un final de partida esto es un plan que puede poner a favor la balanza. Mientras que del otro lado es verdad que hay 3 peones contra 2 igualmente. Sin embargo, estos 2 peones realmente no valen como 2 peones. Es verdad que están en el tablero, pero es un poquito más difícil de movilizar. Vamos a ver lo fácil que va a ser para las blancas empezar a avanzar sus peones para tratar de crear un peón pasado. Y al ser un peón doblado, eh, es muy difícil poderlos avanzar. Si este peón estuviera en esta posición, sería un poquito más fácil empezar a avanzar los peones y tarde o temprano uno de estos peones se va a cambiar por el otro y al final va a quedar un peón. Pero esto si los peones fueran peones saludables. Entonces, en resumen, es más fácil avanzar los peones cuando no están doblados que avanzarlos o defenderlos cuando sí lo están. Entonces, esto, aunque estamos en igualdad de material, es un poquito más fácil de llevar en la práctica para las blancas. Obviamente hay que tener buena técnica para empezar. Así que estamos hablando de jugadores profesionales, jugadores que nos han dejado mucho aprendizaje y bueno, lo hacen muy fácil. Reti no duda en empezar a avanzar sus peones y ahora que esto ya es un plan rumbo a un final, pues las negras tienen que empezar a colocar un poquito a su rey para poder detener el avance, mientras que el rey blanco parece que puede apoyar a los peones para que sigan avanzando sin que estos se pierdan. Entonces vamos a ver cómo los reyes se van acercando y pues la idea sigue siendo clara. La torre intenta quitarse de esa posición para empezar a meter un poquito de presión y si se pudiera sobre el otro peón, pero eso no intimida a las blancas ya que todo parece estar bien defendido de momento.
Si la torre pudiera colocarse en esta columna sin que se pierda para poder atacar a los peones por detrás, pues estaría un poquito más agradable el juego para las negras. Sin embargo, esto no pasa en la partida. Las blancas sí pueden empezar a tratar de dominar un poquito a los peones para irlos a atacar desde atrás, pero primero hay que prestarle atención, ya que solo es un plan secundario. El plan primario sería empezar a avanzar los peones y cómo lo vamos a ver en la partida. Bueno, la amenaza ahí está. La torre, el rey y la torre se van a colocar un poquito para tratar de dificultar el progreso de las blancas, pero pues las blancas siguen con la idea de tratar de dominar ambos flancos. Bueno, aquí viene un jaque, el rey se tiene que mover, se tiene que quitar, y después la torre y el rey empiezan primero a defender y la torre empieza a intentar atacar. Pero después de esto, las blancas defienden muy bien y no hay ningún problema. Si uno de estos peones, vuelvo a repetir, estuviera aquí, pues ya el avance estaría un poquito más fácil para las negras y podríamos llegar a la igualdad fácilmente. Eh, pero en este caso, avanzar estos peones en el flanco de dama para las negras va a ser un poco difícil. No es tanto así para las blancas, que si nos damos cuenta ya están empezando a avanzar sus peones con la finalidad de crear el ansiado peón pasado. Y ahora pues la idea es avanzar el peón de F si se pudiera, con lo que rey F3 es una muy buena idea. Rey F3 con la idea de tener que avanzar y después de allá empezar a avanzar los otros peones. Bien, esta puede ser una idea y en la partida se utilizó otra sencilla que sería seguir avanzando el peón. En este caso se avanzó el peón de F. Pues está la amenaza capturar y después quedaría el paso libre para el otro peón. Así que las negras no lo quieren dejar tan fácil. Pero aún así, como les había dicho, se eliminan peones y todavía está la idea de seguir avanzando. Para eso el rey se da cuenta de que tiene que ir a la defensa, pero ya es un poquito más tarde para las negras. Las blancas empiezan a avanzar y ahora la idea es de avanzar el otro peón y tener un peón así, el ansiado peón pasado. Mientras que las negras no pueden hacer lo mismo del otro lado, aunque tengan un peón de más, sigue siendo un peón doblado. Bueno, un poquito más, vamos a ir un poquito más rápido, ya que esto es más fácil de analizar. El peón ya está a punto de promocionar, así que el rey tiene que llegar a la defensa. Y antes de que el rey se coloque, las blancas quieren empezar a incursionar. Hay la posibilidad de atacar ese peón y la posibilidad de apoyar para que el peón siga avanzando. Pero esto no puede pasar sin la ayuda de otras piezas. Ya los peones están bloqueados y no pueden seguir avanzando. Y si el rey blanco se marcha para atrás o trata de perder algún tiempecito, alguno de los peones cae. Digamos, si la torre se coloca para atrás, el peón cae, así que una idea ingeniosa después de haber llegado a esta posición, obviamente esto tuvo que estar analizado desde el principio, es sacrificar uno de los peones para que la torre pueda ir a atacar al rey y así, después del jaque, el rey se coloque en la en la última fila y permita que el rey blanco empiece a entrar. Empieza el sacrificio, las blancas pierden un peón, pero después del jaque quieren recuperar. Ahora ya no hay peones doblados, pero el final es un poquito más ventajoso para las blancas. Un jaque obviamente no se puede defender al peón de F, así que las blancas capturan y las negras empiezan a avanzar sus peones. Sin embargo, como no se pueden defender entre ellos, esos peones se van a ir capturando poco a poco. Las blancas van sobre el primer peón. El negro tiene su propia intención de venir a promocionar, pero después de la captura del primer peón, el negro ya no puede avanzar el peón porque se pierde y a su vez las blancas no han tenido ningún problema con el avance de sus peones, así que todavía pueden aspirar a ganar. Bien, el rey se coloca para tratar de capturar algún peón. Y ahora la idea, bueno, este peón no se puede, el peón de H no se puede defender muy fácilmente. La idea es simplemente avanzar el peón de F hasta que promocione. Tienen que ganar algún peoncito en el camino las negras y el peón empieza a avanzar. Ahora veamos cómo el rey no se puede acercar para tratar
de atacar por segunda vez al peón de F, así que la posición es un poquito incómoda para las negras y a su vez tampoco pueden seguir avanzando el peón porque lo pierden. Hay que buscar algún tipo de juego. Eh, lo aprovechan las blancas y tratan de esperar a que las negras hagan su movimiento. Y es que el rey tampoco podría regresarse a G8 porque vendría un bonito mate. Perdón, a H7 porque vendría un mate muy típico. Entonces no hay muchos movimientos que hacer. Tal vez perder tiempecito con la torre para atacar, pero el peón solo avanza, ¿no? Entonces, las negras intentan esperar a ver qué pasa. Las blancas ya defienden todo y amenazan con seguir moviendo a su rey para que el peón que está detrás también avance y esté protegido. No lo dejan las negras. Ahora las blancas amenazan con la posible captura del otro peón, a donde todavía después podrían regresar a tiempo para tratar de evitar el avance del peón de C. Justito a tiempo. Bueno, las negras no encuentran qué hacer, amenazan al peón, pero así como está dos veces atacado, está dos veces defendido y es justo ahorita cuando aprovechan que el rey se encuentra en la columna G, las blancas se mueven y ahora no existe ningún jaque sobre la columna G, a lo que el peón puede ir a avanzar fácilmente y veamos cómo la torre corta el camino para que el rey entre. Eso quiere decir que las negras ya no tienen mucho más que hacer. ¿Qué podría hacer? Intentar atacar al peón de A. Como dije, podríamos entrar con tiempo para capturar el peón de A y ante el avance del peón de C, la torre regresa. Si la torre captura, podríamos empezar a amenazar ya con promocionar y a su vez el peón está atacado, así que no hay mucho más que hacer. Las negras estarían perdiendo en el acto. Bueno, esta fue la primera partida. Ahora vamos a ver la siguiente partida con relación al peón doblado. Ok, vamos a ver otra partida de Reti, esta vez con piezas negras. En los primeros años de 1925, vamos a ver cómo aprovechó el hecho de tener un peón doblado las blancas. Y los primeros movimientos son peculiares. Después de 4, Reti ataca con la defensa lequín, amenazan al caballo, obviamente el caballo se tiene que mover. Y aquí viene una peculiaridad en la posición. Ahora sabemos que D4 se tiene que jugar para empezar a abrir la diagonal de los alfiles, controlar un poquito el centro con el peón. Sin embargo, en esta partida en especial se jugó caballo C3, lo cual es una imprecisión que de momento pareciera no tan grave en la partida. Bueno, con buen uso de razón, caballo por caballo, y ahora tenemos a estos peones doblados que no son suficientes para perder una partida, pero sí es una debilidad permanente en la posición que si lo llevamos cada vez al final de la partida, sí puede empezar a ser un problema muy difícil de defender. Ahora vamos a ver cómo progresó la partida. Vamos a ver cómo Reti en toda la partida trató de cambiar todo lo posible para llegar a un final y sin tratar de eliminar los peones doblados hasta que la posición sea aplastante o con mucha ventaja para poder solucionarlo con una técnica impecable. Ahora, se amenaza al peón. Si se hace F4, podemos seguir amenazando, empezar a atacar ese peón que está muy avanzado. Así que en la posición después de D6, las blancas decidieron tomar por D6. Bien, ahora tenemos la difícil decisión de tomar con peón de C, tomar con peón de E, que sería lo más normal para cualquiera de nosotros mortales. Sin embargo, pues Reti quería llegar fácil, lo más fácil a un final, así que decide tomar de dama y le facilita las cosas un poquito. Las blancas, pues, sabiendo que están jugando contra un gran jugador, deciden intercambiar damas para tratar de llegar lo más rápido a un final de partida. Y ahora, después de tomar con peón de C, y veamos por qué no con peón de E. Si tomamos con peón de E, después de dama por dama,
de esta manera. Ahora, es verdad que hay dos peones doblados en la posición. Sin embargo, si dividimos el tablero a la mitad, vamos a trazar una raya aquí. Todo lo que quede del lado derecho de esta flecha estaría más o menos equilibrado. Por ahí las piezas no son diferentes, así que vamos a ver la estructura de peones. Son peones doblados, pero son 4 peones. 1, 2, 3, 4, que van a luchar contra 4 peones. Si alguno de estos peones avanza, pues desdobla al peón automáticamente y se ha arreglado. Todo queda igual, 3 contra 3, y del otro lado igual, 3 contra 3 podríamos ver. Sin embargo, con buen acierto, al tomar con los peones, con el peón de C, perdón, con el peón de C, aquí tenemos una posición que con miras a un final sí está un poquito mejor. ¿Por qué? Porque otra vez dividimos el tablero a la mitad y aquí algo cambió. Al no tomar con el peón de E, si contamos son 4 peones que están luchando en un final de partida contra 3 peones. Recuerda lo que dije en la partida anterior, si empezamos a avanzar los peones, en algún momento uno de estos se va a cambiar. Vamos a cambiar, por ejemplo, vamos a cambiar al peón de H por el de H. Después, cuando se sigan avanzando, se cambia el de G por el de G o el de F por el de F y va a quedar un peón libre, ¿verdad? O puede ser de cualquier manera, pero al final uno de estos peones puede llegar a ser una amenaza para promoción. Y vamos a ver cómo Reti, con buen uso de la lógica y de la razón, intercambia piezas, intercambia los peones necesarios, hace una buena estrategia, pero en todo tiempo siempre le va a dejar a los peones doblados. Vamos a pasar un poquito rápido lo demás, que simplemente son desarrollos de piezas, eh, poniendo en juego al alfil, al caballo, ya que este alfil está un poquito bloqueado, el alfil quiere ir por fianchetto, se desarrollan un poquito las piezas y ahora después de esto todo está en juego. Ok, vamos a explicar esta parte. Bien, obviamente aquí, si las blancas están queriendo que les capturen el caballo, más bien, a lo que las blancas capturarían de peón, y la única ventaja que tienen de momento las negras en la posición permanente, la ventaja permanente ha desaparecido. Los peones ya se han compuesto, ya se pueden defender fácilmente, ya no hay ningún problema de peón doblado, así que esto facilitaría un poquito la vida de las blancas. Pero aquí viene una amenaza, caballo por y ante peón por, seguiría alfil por, ganando por allá un peoncito en el acto. Entonces las negras no lo pueden permitir. Vamos a pensar hacer una jugada innecesaria. Por ejemplo, H sería la ganancia del peón y esto ya es un problema. Entonces las negras tienen que hacer algo para evitar esta amenaza, así que deciden desarrollar al alfil y de esta manera, después de caballo por, alfil por, sin componer a los peones doblados de las blancas. Bien, las blancas están queriendo que le cambien todo en D4. No lo van a hacer así las negras. Simplemente empiezan a colocar sus torres. Esta es una técnica bastante poderosa al final de la partida. Es algo que demuestra la maestría de Reti al dominar la posición. Ahora, las torres se ponen en el flanco de dama con la idea de ir a atacar a futuro. Hasta aquí yo creo que las blancas estaban tratando de averiguar qué pasaba. Deciden intercambiar en vista de que no venía nada más. Parece que el plan de las negras no va a avanzar. Ahora, otra vez, quieren en algún momento intercambiar alfiles, si se pudiera. Y después del intercambio de alfiles de casillas blancas, veamos cómo se han intercambiado muchas piezas. Sin embargo, los peones siguen allí. Eso está fijo en la posición. Bien, aquí otra vez, las blancas quieren intercambiar peones y cualquier cosa que hagan las negras
pues tratarían de beneficiar un poquito, ¿verdad? Aunque en este momento ya es un poquito más difícil. Por ejemplo, si peón por, aquí vemos el movimiento que antes era insospechado. ¿Por qué la torre se pondría en una columna que estaba semiabierta? Ahora vemos que después de peón por se está perdiendo un peón, el peón de C. Entonces, ahí ya es un poquito complicada la posición, pero no hay ninguna presión. Las blancas intentan aguantar un poquito, obviamente después de alfil por, seguiría torre por para no permitir el intercambio, la pérdida del peón de C, pero esto lo deja con los peones doblados definitivamente. Ahora, este avance de peones negros es un plan, realmente un plan que es un poquito más difícil de poder descubrir para las blancas, ya que los peones empiezan a avanzar, pero veamos cómo lo que parece insospechado, el ataque de la minoría de peones, 2 peones, van a poder desmontar toda la defensa contra 4 peones, y pareciera que si se avanza el peón, solo podría ayudar a desdoblar peones, pero hay un peón débil, así que las blancas deberían tratar de defenderlo antes de que lo puedan perder. Bien. Antes de alfil por alfil, tal vez hubiera sido mucho mejor torre a C2. Ahora sí, si alfil por, ya con buen uso de razón, ya no serviría porque desdoblan los peones, pero el peón está bien defendido. Esto pudo haber pasado en la posición. Otra cosa que pudo haber pasado es que después de torre C2, una vez que el peón avance, pues lo podemos desdoblar un poquito y parece un poquito fácil de defender, aunque siguen habiendo problemas, ya que este peón de A quedaría un poquito débil. Bien, cualquier cosa hubiera funcionado. Sin embargo, no pillaron el plan aquí. Las blancas decidieron cambiar la última pieza, la última pieza menor, y ahora quedamos con torres. Sabemos que el final de torres siempre es complicado, incluso con un peón de más, pero bueno, las negras hacen todo lo posible para tratar de abrir columnas para que puedan atacar a sus torres. De momento tienen que defender al peón porque está atacado por la torre en E, así que el rey se regresa sin debilitar nada en la posición, nada más. La torre ahora sí evita el avance del peón, aparentemente, pero pues realmente Reti se da cuenta que ante B4, si se toma, la torre ya entra poderoso sobre C2, ganando un peón. Y después de peón por peón, pues tendríamos la posición abierta para las torres. Sobre todo porque está presionando al peón de B. Si las blancas capturan, ahora la otra torre presiona al peón de A. Así que se va complicando la defensa. Si el peón avanza, ahora se pierde el peón de A y los peones siguen estando ahí medio complicados de defender. Es por eso que las blancas están como impedidas, hacen C4, al final dicen es peón doblado, pero sigue siendo peón, así que vamos a defenderlo con todo lo posible sin impedir tratando de impedir más bien de que las negras entren. Bueno, las negras se colocan, mejoran a la torre definitivamente, lo tienen que hacer para tratar de pasar del otro lado si se puede, o para doblar torres y atacar al peón de C. Bien, se defiende. Ahora sí, si peón de A, podemos empezar a capturar, pero después de eso yo creo que las blancas tomarían con peón de A y las negras pareciera que pudieran entrar. Bien, sin embargo, en la posición deciden jugar con doblando torres, sobre todo porque planean por ahí aguantar un poquito, trasladar al rey, y si las blancas intentan intercambiar torres, la torre contraria ya estaría invadiendo. Vamos a ver, después de torre por, aquí vemos el por qué se doblaron torres. Esta torre amenaza con capturar, y si las blancas capturan, seguimos con peones doblados
Esto no ha cambiado en la posición y con rumbo a un final, pues ya los peones negros empiezan a avanzar y como dije, uno de estos peones va a quedar pasados al final y va a promocionar. Así que las blancas no pueden intercambiar. Deciden avanzar con su rey y si torre por, ahí para empezar compondrían la estructura de peones de las blancas. Este no es muy buena idea. Y ahora, si este peón avanza y dividimos el tablero a la mitad, aquí tenemos 3 peones contra 3. Y del otro lado tendremos 3 peones contra 3 igual. Todavía se puede entrar en complicaciones, pero cada vez es un poquito más difícil de ganar en la posición. Así que Reti decide no tomar la torre, sino que simplemente empezar a moverse con su rey y obligar a que la torre o tome o se mueva del camino. La torre se regresa, no quiere ningún problema. El rey se incorpora y ahora la idea es traspasar a la torre y empezar a avanzar los peones ya que este está bien protegido. Ok, tienen que hacer algo las blancas, así que deciden desdoblar peones con la intención de que si las negras tomen, las blancas podrían tomar y parece que los peones, estos dos peones podrían aguantar. De todas maneras, peón intentando aprovechar la clavada no funciona porque tendría un jaque y después de los intercambios, bueno, de hecho creo que no convendría intercambiar. Después de esto, la torre blanca tendría que intentar hacer algo y me parece que esto ya podría ser un poquito más cercano a la igualdad. Sin embargo, no pasó en la partida. Obviamente Reti no iba a dejar eso, sino que se dio cuenta de algo muy interesante. No era necesario tomar. Decide mejorar su torre y las negras cansadas, digo, las blancas cansadas del peón doblado deciden tomar, pero la verdad que este peón es un peón poderoso. ¿Por qué es un peón poderoso? Era lo que en el libro de fundamentos de Capablanca se menciona como un peón que vale por 2. Porque detiene al peón que está enfrente, el peón de enfrente no puede avanzar, y si el peón de al lado avanza, hay que capturar el paso con la idea de ir a promocionar. Entonces este peón vale por 2. Este peón se elimina con este y con mirazón final pues seguimos teniendo el peón de más en el flanco de rey. Vamos a ver, un poquito error de las blancas, tal vez después cansado de tanto problema en la partida y después de los intercambios, ahora sí, les había dicho con miras a un final, es un poquito más fácil de ganar la mayoría de peones. Seguimos con 4 peones que pueden avanzar y se van a enfrentar contra los 3 peones. Algo ahí puede pasar en la posición. Bien, para empezar, el rey necesita entrar, lo logra gracias a esto y otra vez vemos que este peón vale por 2, detiene a estos 2 y seguimos con el peón de más. Lo demás es simple técnica, esto ya es sencillo, yo creo que cualquier persona nada más es cuestión de, lo puede ganar, es cuestión de no regalar ningún peón. Y después de esto último, de algunos intercambios, hay amenaza de seguir avanzando y no se puede hacer nada en la posición. Si las blancas intentan intercambiar, uno de estos peones puede seguir avanzando y el rey, a su vez, podría ir a limpiar el otro lado del tablero, lo cual es sumamente sencillo. Bien, esta es la segunda partida. Y como siempre, veamos que la maestría de Reti aprovechó los peones doblados de principio a fin. Veamos cómo todas las piezas se intercambiaron en momentos precisos de la partida, pero en ningún momento de la partida las negras permitieron que los peones se desdoblaran hasta que ya era demasiado tarde. Bueno, vamos a la siguiente partida. Ok, la siguiente partida es relativamente nueva. Fue jugado en el 2010 en los Juegos Rápidos de China por el gran maestro Wang Hao. Creo que lo pronuncié bien. Si no, discúlpeme un poquito. Ok, en donde vemos que las piezas negras van a aprovechar
a estos peones doblados. El principal problema de los peones doblados es que siempre va a haber un peón que va a ser muy débil. ¿Cuál es el peón que es débil? Es aquel que es en este caso es el peón de C. Este peón es débil ya que no puede ser defendido por otro peón. Y fantásticamente las piezas negras tienen la idea de empezar a presionar. Y hay una muy bonita maniobra que es muy típica en este tipo de posiciones que salen de la defensa Nimzo-India, en donde el caballo se posiciona en H5 para meter más presión. Justo en esta posición es casi imposible para las blancas tratar de defender. Así que cuando las negras empiezan a meter presión y ahora se amenaza peón por D4, a lo que después de peón por D4, este peón en C4 ya se está perdiendo. Vamos a ver, vamos a hacer un movimiento innecesario y vamos a ver que de nada sirve en la posición. Okay, yo creo que aquí se tomaría de alfil para evitar mantenerla clavada por algo, ¿no? Bien, y se ha ganado un importante peón y con miras a un final, pues ya tenemos un peón libre que puede correr hacia el final de la partida. Es por eso que ante eso las blancas deciden cerrar. Pero esto ya es estratégicamente complicado para las blancas, ya que es verdad que no existe mucha más presión de la torre sobre el peón, ya que la columna está cerrada, pero es mucho más fácil de jugar para las negras. Otra de las cosas que vamos a ver es que al estar estos peones doblados justo en esta posición, hay una pieza que sufre mucho, que es este alfil blanco. Bien. Entonces, la partida continuó con caballo F6. Tal vez aquí hubiera sido interesante intentar E5, pero se deja la casilla F5 para el caballo, lo cual no parece del todo, ¿no? Y cerrar por completo la posición para los alfiles. Pero, bueno, es una idea que me parece que es inequívoca. Al final, permitía la ruptura B. Vamos, F4 se tiene que jugar. Las blancas tienen la pareja de alfiles y después de F5 ya quieren empezar a abrir la posición para sus alfiles, torre y tal vez para el salto del caballo. Pero veamos cómo las negras no se lo van a dejar tan sencillo. El caballo se regresa nada más. Ahora, sí, peón por peón me parece. Y los peones doblados quedan no solo doblado, sino queda aislado y la estructura de peones es un poquito complicada. Si F5 me parece que es 5 y el alfil blanco está sufriendo un poquito. Puede ser, no estoy tan convencido de esta posición. Ahora, lo importante de esta partida es que en todo momento las piezas negras están metiendo presión sobre los peones débiles y en algún momento quieren poder cambiar, ganarse uno de los peones. Así que ante F5, aquí queda padre una casilla para el caballo. Las negras deciden incorporar al caballo y de esta manera y empezaron a amenazar con ganar al peón, que es un peón limpio. Ahora, me parece que después de peón por, realmente no se logra mucho más en la posición. Creo que después de peón por, aquí los peones son sumamente débiles. Voy a pintarlos de rojo, son peones doblados, peón aislado. Y si se van intercambiando las piezas, este caballo que está muy poderoso en E5, nadie lo va a sacar. Y tarde o temprano este peón, el peón de E, también puede caer. Entonces es una posición bastante desagradable para las blancas. Así que no capturan. Deciden avanzar F, a ver si con eso se debilita el enroque de las negras. Avanzan el peón, lo cual permite la entrada tal vez de la pieza, del alfil, ¿por qué no? De la torre empezar a traspasar y también de la dama en algún momento. Dama F3, hay algunos traspasos que se pueden hacer, pero las negras consideran que pueden aguantar un poquito, ya que el alfil es una pieza que, como está luchando, está chocando contra sus propios peones, por la posición cerrada es una pieza que de momento se le va a complicar llegar a atacar.
Y el caballo, al estar el peón en G, también el caballo no tiene muy buenos saltos para poder ir a atacar en la posición, así que las negras consideran que pueden aguantar un poquito. Aquí viene un truco. Este truquito es como que hay que prestarle atención, ya que si quieren ganar a este peón, al peón de C, ahora viene alfil por, me parece que se tiene que jugar, se elimina la pieza más inútil de la posición blanca y ahora después de peón por, no se puede tomar. ¿Cuál es el asunto? El jaque y se gana la dama. Entonces, antes de capturar cualquier peón, después de alfil G5, las negras tienen que prestarle un poquito de atención a este truco, así que deciden tomar. El asunto es que las blancas no pueden componer su estructura. Les encantaría tomar para componer la estructura, pero el alfil en D3 cae. Así que tristemente tienen que tomar con el peón de E. Y bueno, aquí el peón de C ya cayó en la posición. Incluso ya se gana con táctica. Después de caballo por, se tiene que capturar la pieza. El peón cae y automáticamente cae la torre. Bueno, la posición todavía las blancas intentaron traspasar a la dama, pero pues el rey solo se movió para darle paso a la torre y que puede evitar el mate. Bueno, la posición pues la podría seguir explicando, pero lo más importante ya pasó. Se ganó el peón doblado y como consecuencia, justo en esta posición también se ganó la calidad. Lo demás, las negras se defendieron bien y al final terminaron ganando la partida. Bueno, de mi parte fue todo, chicos. Espero que haya servido la explicación del problema de los peones doblados, ya sea al final, al medio juego. Estratégicamente es un poquito complicado, aunque no todo está perdido, ¿eh? El hecho de tener peones doblados no quiere decir que ya perdiste sí en sí la partida, es una acumulación de un montón de cosas, pero pues es algo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? En el próximo video estaremos viendo cómo los peones doblados no siempre son un problema, sino que ganan un poquito de espacio, hay algo ahí como con la pareja de alfiles, pero bueno, eso ya lo trataremos en otro tema, en otro video. Por mi parte, pues qué bueno que estuvieron por aquí y espero que les haya sido muy grato este video, así que nos vemos a la próxima. Chao, chao.